Hola, pues buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Doctor, ¿cómo te va? Máximo, Gerardo, maestro, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy buenas Oye, tardes. Buenas tardes, pues doctor. Gusto Buenas tengo en verlo. tardes, el Enrique. gusto y el, Buenas tardes, Gerardo. Aquí tengo el estamos, gusto y mi el honor maestro. ahora, Listo tengo el para gusto escucharlos. y el honor ahora de presentar al maestro Gerardo Lascano, que nos va a dar una Gracias, interesante plática de la ingeniero. relevancia de los contratos, del contrato de compraventa internacional de mercancías. Punto muy importante, porque el proceso de compra de una mercancía y todo lo que llevamos para ver en esta cuestión del comercio internacional es muy importante todo esto. Así Eh, es. si me apoyas un poquito, Isaí, si tenemos un pequeño trueque o un pequeño... Sí, yo tengo un... Dato Peque. Un dato peque nada más vamos a escuchar. Hola amigos, ¿cómo están? Pues me toca dar el dato peque de este día. Y quiero decirles que tenemos humo blanco de parte de la Secretaría de Economía. Tenemos ya la publicación del decreto que expide la ley del Impuesto General de Importación y de Exportación, que ya tenemos la séptima enmienda establecida en esto. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Pues vamos a tener nuestra nueva tarifa, una nueva tarifa en el artículo primero, donde se van a establecer las cuotas para ver la clasificación de las mercancías y vamos a tener toda nuestra tarifa nueva con toda la implementación de esto. ¿Cuál es la novedad que vamos a tener? Bueno, pues yo creo que vamos a entrar hasta diciembre con esta situación, ya que los transitorios nos dicen nuevamente que tenemos 180 días, o más bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, tiene 180 días para establecer y para poner en forma determinación de los sistemas para la operación en las aduanas de esta nueva ley del impuesto general de importación y exportación. Tenemos también, pues, la entrada de este decreto, de esta nueva tarifa, pues nos va a traer nuevos NICOS, que tenemos también un tiempo para establecerlos. Van a venir los nuevos NICOS que van a ser transpuestos de la que tenemos actualmente y van a venir a esta séptima enmienda. Vamos a tener nuevas notas nacionales, que yo pienso que no vamos a tener más. Tenemos que trabajar mucho en esas notas nacionales. ¿Qué es lo que nos espera básicamente esta nueva ley del Impuesto General de Importación y de Exportación? Pues vamos a tener lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado ofreciendo a todos ustedes, lo que hemos estado estudiando. Estas nuevas 8 partidas que nos van a afectar y que nos van a pegar un poquito. Vamos a tener que estudiar mucho. Recuerden, tenemos 351 cambios dentro de esto. Vamos a tener nuevas partidas, muchas nuevas subpartidas que vienen a ampliarnos nuestra gama de mercancías más asociadas, más fuertes, más específicas que vamos a tener que estar buscando en todo esto. Cambios fuertes que vienen. Capítulos 29, capítulo 38, capítulo 84, 85, vienen cambios fuertes. Vamos a tener que estudiar todo esto, vamos a ver cómo nos va a tratar todo esto, pues con todas estas modificaciones que vienen. Ya vienen los insectos para comestibles, vienen los aceites microbianos, viene toda la cuestión de los AOs y sustancias que agotan la capa del ozono y de lo que nos afecta el calentamiento global. Los productos que contienen tabaco, que si bien hay que tener cuidado porque está todo esto prohibido y salió un decreto firmado por el presidente donde dice prohíbe los vapeadores y todas las sustancias que van inherentes en estos sentidos. Hay que tener cuidado. Hay cuestiones ambientales que tenemos que cuidar. Tenemos que ver, como les dije, insectos para comer, las nuevas máquinas de adición aditiva, las impresoras 3D, vienen bien impresionante. Los drones que se van a juntar todos, ya no vamos a tener drones por toda la tarifa. Todo se viene al 8806, una nueva partida para los drones. Y los desperdicios, muy efectivo. Bien por esta nueva tarifa,
vamos a estudiarla, vamos a comentarla más adelante. Saludos. Este dato peque nos trae el humo blanco de la Secretaría de Economía, la nueva tarifa del impuesto general de importación y de exportación, con la 7ª enmienda ya intencionada, ya adicionada. Gracias, amigos. Nos vemos y vamos a estudiar todo esto. Bueno, pues después de ver esto, ya pensamos que para el 4 de diciembre tenemos nuestra nueva ley del impuesto general de importación y exportación. Pero ahora, Isaí, si me presentas la semblanza del maestro Gerardo. El maestro Gerardo Mario Lascano Ceres es consultor jurídico en comercio internacional por más de 30 años, graduado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Arriba los Pumas, con especialidad en Derecho Internacional y maestría en Derecho por la misma casa de estudios. Impresionante. Ha sido consultor interno para el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Transportación Marítima Mexicana, la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas y Administrador General de Aduanas del SAT, entre otros. Como asesor externo de Grupo Naviero Cano, Compromex, Fischer Rosemont, Grupo Tampico, Agave de Cortés, Grupo Aguacatero de Cerritos y entre otros. En su trayectoria ha realizado publicaciones como El contrato de compraventa en el contexto de los negocios internacionales, parte de lo que vamos a ver hoy. Temas selectos de comercio internacional, es una obra colectiva. Contratos de compraventa internacional de mercancías y otros contratos en el derecho comercial internacional, entre otros. Ha sido catedrático de la UNAM, muy buen tema, y otras universidades públicas y privadas, miembro del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues, maestro Gerardo, el foro es tuyo y esperamos ver esta relevancia del contrato de compraventa internacional de mercancías, qué es lo que nos va a traer y cómo lo vamos a tratar, cómo lo debemos ver. Gracias por estar con nosotros y vamos adelante con este trueque de hoy. Tu micrófono, por favor. Perdón, de repente se pierde ahí de la línea visual. Ya estamos acá. Buenas tardes nuevamente. Y antes que todo, muy agradecido con TLC Asociados, con el programa Hagamos un Trueque, con el ingeniero que aquí amablemente me presentó con la audiencia. Gracias a mi maestro, el doctor Máximo Carvajal, ¿sí? Toda una institución. Y bueno, pues vamos a platicar Gracias, sobre este tema. No, al contrario, gracias, doctor. Es una charla y más que otra cuestión, desde luego con algunos puntos ahí técnicos, con algunos conceptos, pero fundamentalmente la reflexión, ¿sí? Y de ahí el título que nos ocupa en esta charla de la importancia, verdadera importancia que tiene el contrato en sus distintas formas, independientemente del modo en que se celebre ese acuerdo. Me voy a permitir compartir aquí una pequeña presentación, una breve presentación. Claro. A ver, es esta. Aquí, ¿verdad? Sí. Compartir. Ok, perfecto. Ok. Y la podemos poner en modo. Listo, ya la tenemos. Sí, la tenemos ahí. Vamos a ver, tiene algo de animación, a ver si no nos hace ruido ahí para ponerlo en modo de Gerardo, si la presentación. puedes poner un poquito más grande, porque sí se ve. Ahí está. Eso, perfecto. Ahí está. Perfecto. Sí, por eso le damos ahí algo de animación. Muy bien. Bueno, pues ahí después de esta lámina, que es prácticamente la introducción, la presentación, vamos de cero, ¿sí? A toda la audiencia, desde luego también que amablemente nos está escuchando. Vamos a partir, decíamos, de cero con interrogantes. La primera interrogante, y muy, muy elemental, nos aparece aquí ya con el texto. ¿Qué es un contrato?
La temática que nos ocupa el día de hoy, pues es precisamente en materia contractual. Y bueno, pues aquí podemos encontrar una infinidad de definiciones de conceptos de los autores, ¿sí? De los consultos. Ahora, bueno, pues también ya es muy común consultar en fuentes electrónicas. Pero si nos vamos a lo simple, a lo básico, pues diríamos, antes que todo, y en primer lugar, es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y bueno, pues también nos podemos apoyar, ¿por qué no?, en el 1792 de nuestro Código Civil Federal, en 1792, espero que sea ese, que nos dice, curiosamente no dice contrato, no empieza definiendo contrato, sino convenio. Y nos dice convenio es el acuerdo entre dos o más personas. Esto también es importante. Quien no está familiarizado con temas jurídicos, particularmente con la materia contractual, pues se piensa, porque es lo que se ve, lo común, que nada más son dos partes en un contrato. Si nos vamos a la clasificación de nuestra legislación civilista, pues el contrato de compraventa, vendedor-comprador, el contrato de arrendamiento inmobiliario, arrendador-arrendatario, y así en cada uno de ellos. Pero sí es importante hacer hincapié que pueden ser dos o más partes, aún en nuestro contrato, que es el de compraventa internacional. Entonces, de ese acuerdo de voluntades entre dos o más partes, pues viene el modo del acuerdo, la forma, la modalidad, como le queramos llamar, que es para crear, continúa este numeral del Código Civil Federal, para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y luego el subsiguiente, que sería el 1793, dice los convenios que producen y que transfieren las obligaciones, y ahí el legislador ya de aquella época ya se acordó que generalmente a la obligación le recae un derecho y viceversa, y entonces dice, los convenios que producen y transfieren las obligaciones y los derechos toman el nombre de contrato. Entonces, de ahí partimos. La compraventa internacional es eso, es ese acuerdo de voluntades. Generalmente lo común en el día a día de esta parte de toda la operación, de todo lo que conlleva, pues generalmente son dos. La vendedora, la compradora, o como alguna vez hace unos años me decía un cliente, oye, a la hora de presentar el proyecto, le podemos poner el exportador y el importador sin ningún empacho, ¿verdad? Sin ningún problema, la exportadora y la importadora. Decíamos, pudiera haber un caso atípico en donde una tercera parte interviniera en ese contrato, por un ejemplo muy común y bueno, de todos los días, en productos de la agroindustria, cuando la exportación va hacia Estados Unidos, puede darse también en otro país, pero sobre todo cuando la exportación va a Estados Unidos, por práctica de este sector de toda la vida, interviene un tercero que es el conocido broker, ¿verdad? El famoso broker. Ya en los grupos, en el aula, decimos un poquito de broma, este personaje siniestro que es el broker. Y bueno, si preguntáramos al sector agropecuario, sobre todo en el antes de nuestro comercio exterior, antes de que formáramos parte del sistema multilateral de comercio, pues no era de broma, verdaderamente era muy complicado poder realizar las exportaciones de manera equilibrada. Aquí tocamos otro punto sensible. Nosotros como exportadores, y bueno, pues ya una vez que México está integrado en este sistema multilateral de comercio, o más conocido como el GATT, y con toda la transformación, todo lo que ha llevado y que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, pues estamos de tú a tú. Entonces, aquí un garbanzo a la libra que debemos llevarnos ya no es como en otros tiempos, ¿sí? Que la comercializadora mexicana o establecida en México, pues se sujetaba
a las condiciones que imponía, porque prácticamente era eso la otra parte, sobre todo en este sector que acabamos de referir. Ahora es una negociación en los mismos términos, en ese equilibrio, y para llegar a ese acuerdo. Ya entrando, desde luego, bueno, tengo entendido que en los últimos minutos nos dedicamos a preguntas, y recuerdo cuando vi el programa de preguntas y respuestas alguna vez en un evento que hubo en el INSE, estoy hablando de hace muchos años, casi de la prehistoria, dice el presentador, bueno, entramos a la etapa de preguntas y evasivas. Perdón, de preguntas y respuestas. Pero bueno, si hubiera desde luego alguna cuestión, con todo gusto. Entonces, ya en particular, vamos a seguir corriendo la presentación. Surge otro cuestionamiento, otra pregunta. Ahora sí, una vez que tenemos esta idea general y sobre todo básica de qué es un contrato, ahora surge el cuestionamiento, el interrogante. ¿Qué es un contrato de compraventa internacional de mercancías o de mercaderías? Se manejan como sinónimos. Y entonces, bueno, aquí sí ya vienen algunas características propias muy mínimas, pero que le van a dar la distinción, le van a dar ese carácter distintivo, que es porque una compraventa, bueno, pues la compraventa finalmente lo mismo es en México que en China, que en cualquier parte del orbe, pero ya lo que es un contrato de compraventa llevado al ámbito internacional, aquí ya cambia un poco. Era de cuerda. ¿Sí se oye? O quizá algún micrófono. Sí, está bien, está bien. Muy bien, perfecto, ingeniero. Entonces, igual es un acuerdo de voluntades, vamos a decirlo también de manera muy sencilla, el contrato de compraventa internacional de mercancías es un acuerdo de voluntades, es la manifestación de consentimiento, generalmente entre dos partes, el vendedor y el comprador, o el exportador y el importador, ¿sí? En el cual una de las partes, la primera de las mencionadas, se obliga a entregar una mercancía, y aquí, bueno, todos los sinónimos, tomando un poquito, aunque esto es del otro ámbito, esto es regulatorio, lo que nos dice la fracción tercera, si mal no recuerdo, del artículo 2 de la LA, cuando dice el artículo 2, para efectos de esta ley se entiende por, y creo que en la fracción tercera dice mercancías, y entonces da sinónimos, artículos, productos, bienes, etcétera. Entonces, pero sí hay que también hacer hincapié en que son tangibles, sobre todo por el derecho aplicable a este tipo de contratos. Entonces, una parte, que es el vendedor o la vendedora, se obliga a entregar la mercancía, y la otra, igual que nos lo maneja nuestro Código Civil Federal y los demás replicados en los demás códigos civiles, y la otra, pues se obliga a pagar un precio por ella. Distinciones. Aquí, cada una de las partes contratantes, y en términos de este derecho internacional aplicable a este tipo de contratos, cada una debe tener su establecimiento en países diferentes. ¿Sí? En la convención dice en estados, cuando las partes contratantes tengan su establecimiento en estados diferentes, pues lo inferimos como sinónimo de países. Y antes de la publicación, de la adopción de esta convención en materia de compraventa internacional, ya se habían dado algunos otros ejemplos, otros casos, mejor dicho, de convenciones en donde se decía que la compraventa se distingue que es internacional siguiendo esta regla. Cuando las partes contratantes tengan su establecimiento en estados, llámese países, distintos. No que estén de paso, no que estén de turistas, sino que ahí tengan su establecimiento. Y entonces aquí, pues, deriva de todo esto, deviene una cantidad
de cuestiones ya propias, típicas de las operaciones de compraventa internacional, partiendo del contrato. Y como lo mencionábamos, independientemente de la forma del contrato. Vamos con la siguiente pregunta, también con su respectiva imagen. Aquí no es pregunta, aquí es una aseveración. Derivado de lo último que mencionamos, independientemente de la forma del contrato, muchas veces el empresario, la comercializadora, pues está en lo suyo, ¿no? Y no tiene por qué meterse en cuestiones técnico-jurídicas en un momento dado, pues para eso tiene dentro de la misma compañía, tiene el área jurídica con distintas ramas que se manejan ahí, y entre ellas, por supuesto, que debe estar el derecho comercial internacional o alguna asesoría externa, y a veces el empresario, el comercializador, piensa o está en la idea que si no hay un contrato por escrito, no hay contrato. Yo recuerdo pues todos estos anécdotas son de mucho tiempo atrás, de muchos años atrás. No digo ahorita, al menos ahorita no digo exactamente cuántos, porque empiezan a hacer cuentas por ahí algunos de los participantes que amablemente nos escuchan. Pero recuerdo cuando inicié a impartirle cursos a Bancomex como expositor externo, pues me tocaba en aquellos años continuamente ir al norte de la República, muy cerca de la frontera, ¿verdad? De la frontera con Estados Unidos. Y entonces, a la hora de la presentación del grupo, de repente algunos de los compañeros decían, se presentaban, decían, yo he vendido a Estados Unidos mi mercancía, cualquiera de la que se tratara, durante 15 años, pero nunca he hecho un contrato. Y entonces yo, un poco de broma, pero también con un poquito de afán de molestar, les replicaba, no, entonces más vendió a Estados Unidos. ¿Cómo no, Gerardo? Aquí están mis facturas, pero sin contrato. Y entonces ahí es donde viene la aclaración, ¿sí? Si no hay contrato, pues no hay nada. Si no hay un acuerdo de voluntades, y ya con las características de cada una de las partes, establecida en país diferente, tratándose de tangibles, pues no se echa a andar todo ese andamiaje, todo ese mecanismo de cumplimiento de obligaciones en términos de ley. Pues normalmente en el aula, en los grupos decimos la LA y toda su paquetería. Ahora, pues ya con esta flamante nueva LIGIE, pues que estamos empezando a conocer. Entonces, se hace la aclaración. Es suficiente cualquier medio de comunicación, y bueno, pues tomando los elementos doctrinales, la comunicación se puede dar de manera expresa o de manera tácita, y luego el artículo correlativo del Código Civil dice será expreso, oral o escrito, y tácito, pues las acciones que presumen el consentimiento de las partes. Entonces, ya en la práctica, cualquier medio de comunicación es suficiente, es válido, por supuesto existente, para darle a ese acuerdo precisamente esa existencia y esa validez. Hasta antes de 1980, pues no había una norma internacional, cuando menos con el efecto de esta convención, que en un momento decimos su nombre completo y su nombre cortito, no existía esa inquietud. Oye, fíjate que por lo vertiginoso, ustedes lo saben mejor que el de la voz, lo dinámico de las operaciones de compraventa internacional y lo que es la operación en su doble vía, exportación e importación, pues a lo largo de toda la vida, pues a veces no da tiempo de negociar
por unos días, hasta por semanas, un acuerdo de esta naturaleza. Una de las partes pues tendrá que preparar, si va a ser por escrito, preparar un proyecto, lo da a la vista de la otra parte, pues son operaciones, muchas de ellas vertiginosas. O también por otro factor que hay en algunos sectores, como el que hemos mencionado, de los productos de la agroindustria, o en algunas regiones, sobre todo en donde se aplica otra familia jurídica, otro sistema legal distinto al nuestro, que todavía podemos decir, todavía podemos jactarnos que emana del derecho romano, pues no existe la práctica en estas regiones, en estos países, Reino Unido, Estados Unidos, quizá Australia, de celebrar el contrato por escrito. Entonces, esto también es importante, estar consciente, llevarse esta reflexión en el sentido de que no es necesario que esté por escrito. Basta el acuerdo. Si nos vamos, bueno, la convención, ahora ya decimos su nombre completo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Este es el nombre del texto oficial en español de la convención. Y bueno, pues ya en la práctica docente y en la capacitación, pues bueno, yo me he acostumbrado por décadas a llamar la Convención de Viena 80, porque precisamente esta convención se adopta en esta ciudad, en Viena, Austria, el 11 de abril de 1980. Y bueno, pues ahí ya tenemos un respaldo a nivel internacional, y a la categoría, esto también es muy importante, elevado a la categoría, ¿verdad?, a la jerarquía de tratado internacional. No importa el nombre, si es convención, acuerdo, etcétera, en términos de la otra convención, que es así, se llama, de Viena, sobre el derecho de los tratados, con que cumpla con los otros requisitos, es un tratado. Entonces, pues había incertidumbre, ¿verdad? Y decían, oye, es que ya me están requiriendo del embarque, ¿verdad? Pueden ser productos agropecuarios o imperecederos. Entonces, pues ya no nos va a dar tiempo de preparar el contrato por escrito, negociarlo. Entonces, sí es necesario saber que con que se dé el acuerdo, ¿verdad?, en los términos más sencillos, que es a una oferta le recae una aceptación y, como dicen nuestros códigos civiles, lisa y llana. En ese momento se perfecciona el contrato. ¿Sí? Entonces, sí, la recomendación, bueno, pues ya la misma práctica nos lleva a elaborarlo por escrito. Pero en este punto, ¿no?, si no hay contrato, no hay operación, pues es claro, si no se dio ese acuerdo, independientemente los medios tradicionales, antes de la aparición de estos, ¿cómo lo denominamos en una de las obras? Medios modernos de comunicación, y que ahora ya no solo son modernos, son posmodernos de comunicación, pues eran los instrumentos tradicionales a través del telégrafo. Podía dar, no podía, se enviaba la oferta en un telegrama y al telegrama se le contestaba por la misma vía, aceptando. Lo que era el correo postal certificado, y por teléfono. También muchas operaciones se acordaban, se daban para tener el contrato, para celebrar el contrato, vía telefónica. Y estamos seguros que hoy día, pues en algunos casos, en algunos sectores, como he mencionado, pues hay situaciones que por teléfono, ¿verdad? Me urge que me envíes, vamos a pensar que es los primeros días de febrero de cada año, y se comunica el importador de Estados Unidos o el broker, en este caso, con el exportador de aguacate. Me urge que en 48 horas a más tardar, ¿verdad? Menciono los primeros días de febrero porque es cuando viene el Super Bowl.
me urge que me envíes tantas toneladas de aguacate. Entonces ahí está el acuerdo, ahí está el contrato. Sin embargo, también se deben tomar precauciones, se debe prevenir aún en un acuerdo de estos a través de lo que los usos y prácticas del comercio internacional nos han mostrado, nos han enseñado, tomar precauciones. ¿Sí? El contrato es una aventura, la compraventa, decíamos, desde la más sencilla, todos los días hacemos operaciones de compraventa en lo individual, ¿sí? Hasta las más complejas, embarques con volúmenes considerables, de cuantías también, se debe tener cuidado y tomar las precauciones. Otra de las frases acuñadas es un contrato elaborado por escrito, técnicamente diseñado, no basta que sea por escrito, ¿verdad? Puede ser, nos lo manda la compañía americana a través de su representante legal, son 2 hojitas y media, y alguien en la compañía dice, oye, mira, qué sencillos son los americanos para sus contratos, 2 hojitas y media, en cambio aquí nuestro asesor jurídico, pues no son menos de 10 cuartillas, no, y luego se dice, es que viene en inglés, ese no es el problema. El problema puede venir o puede sobrevenir en lo que se ponga en esas 2 hojitas que el americano nos mandó y cuántas veces lo vimos, sobre todo en el antes de, llegaban casos al INSE, al instituto, en donde ciegamente se firmaba y bueno, después venían las consecuencias. Entonces, aún en un contrato celebrado, no necesariamente por escrito, y bueno, ahora ya con esto, desde hace años, con estos medios modernos de comunicación, o más allá de modernos, bueno, con que esté el acuerdo, ahí tenemos ya nuestro contrato, nuestro instrumento contractual, pues, y además con todos los documentos que se van a requerir y la forma de demostrar, de comprobar que sí se llevó a cabo ese acuerdo, en este caso de compraventa internacional. Vamos a pasar a la siguiente lámina. En la misma línea que estamos comentando, en el mismo sentido, ¿por qué la importancia de un acuerdo por escrito? Sabemos que aunque la compraventa, bueno, es este acuerdo, este contrato, pues ya cuando hablamos de una compraventa o de un contrato de compraventa internacional de mercancías, pues hay una serie de factores que en una compraventa doméstica, pues no vamos a encontrar, ¿sí? Que en una compraventa en términos de la ley de protección al consumidor, pues tampoco, nunca se nos va a presentar. Y muchos de esos factores, pues cambian la situación y sobre todo es donde debemos tener mucho cuidado. Decíamos hace unos minutos, la empresa, cada una de las áreas está en lo suyo, y bueno, quien se encarga de hacer la promoción, pues es lo que le corresponde. Quien se encarga de hacer la oferta, puede ser el comprador, puede ser el vendedor, pues también está en lo suyo y se olvidan en un momento dado de que hasta donde sea posible y a través del uso de nuestras técnicas de negociación, que este es otro aspecto también muy importante, y del poder de negociación, pues procurar en todos los casos. Habrá veces que no lo acepte la contraparte, habrá ocasiones que no esté de acuerdo, diga, no, lo manejamos ahora por medio de correo electrónico. Adelante, no hay ningún problema, ningún empacho. Entonces, sin embargo, sí llevar esa disciplina, que siempre que sea posible, contar con un contrato por escrito. Los volúmenes de mercancía, pues son importantes, son considerables, son de cientos de miles de toneladas, de cientos de miles y hasta puede ser
en varios embarques, tratándose de un contrato de tracto sucesivo, de millones de unidades, en fin. Entonces, empezando por el volumen o cantidad del embarque. Las cuantías que se manejan, pues igual, ¿verdad? Son palabras mayores, generalmente, y esto también es recomendable, pues negociar el contrato y celebrarlo tomando como base para el pago moneda dura. La moneda dura, pues sabemos por el reconocimiento que tiene estas monedas duras a nivel mundial, por la facilidad de convertibilidad. Entonces, manejar es una mera recomendación de los usos y prácticas del comercio internacional, preferentemente manejar moneda dura. Pero los montos, pues sí, son grandes. Y de ahí todo lo que le sigue ya dentro de la operación. Ya una vez que tenemos el acuerdo, que lo establecimos por escrito, y como decíamos, no basta que sea por escrito, sino técnicamente elaborado, pues ahí ya estamos aplicando medicina preventiva, ¿sí? Y bueno, pues es un camino, es una embarcación que sale de puerto y que no sabemos con qué nos podemos encontrar. Pero si la embarcación, si la nave va bien habituallada, va bien habilitada y cuenta con todo, pues podrá sortear todo lo que en esa travesía se le pueda presentar. Lo mismo es en el caso del contrato. Entonces, preferentemente aquí también, pues hemos observado, ustedes que están todos los días en esto, se han cambiado las costumbres, las prácticas de nuestro comercio exterior en el antes de 1986, que fue el proceso de adhesión de México al GATT, pues sorprendía al empresario mexicano, ¿no? Una empresa establecida en nuestro país. Hoy día, pues ya con la experiencia que tenemos en las grandes ligas, después del 86, que México forma parte del GATT, pues ven los TTLC, la suscripción de tratados, entonces ya también el empresario mexicano, las compañías establecidas en nuestro país, pues ya no es tan fácil que nos sorprenda. Ahora sí, como decíamos, tratamos de llevar un mano a mano. Un ejemplo, en las negociaciones, en el antes de, decíamos, la compañía americana, por poner un ejemplo, podría ser de cualquier país, ponía las condiciones, y cuando en el mejor de los casos se hacía por escrito, se celebraba por escrito el contrato, en las declaraciones, la empresa mexicana declaraba que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita, y entonces integraba al contrato la empresa mexicana, integraba el acta constitutiva, el poder notarial, y la compañía americana se quedaba tan tranquila como si nada. ¿Verdad? No, pues mi sistema legal es diferente, aquí no tenemos el notario público como lo tienen ustedes, no, hoy vamos a tratar, a ver, ya sé que tu sistema legal es distinto, ¿verdad?, al derecho mexicano, pero ¿qué me puedes acompañar? ¿Qué puedes integrar al contrato? Y entonces ahí ya estamos en el tú a tú, en el mano a mano. Bueno, mira, nosotros en nuestra compañía contar con un company by laws, bueno, pues ese lo aportamos, ¿sí? Entonces, sí, la recomendación en términos generales, cuando sea posible, contar con un contrato de compraventa internacional de mercancías de manera escrita. Cuando el tiempo lo permita, cuando las circunstancias lo permitan, acabamos de pasar y no hemos terminado con este último acontecimiento a nivel mundial. Como yo digo, puedo estar equivocado, nunca se había dado en la humanidad. Entonces, bueno, pues también vivimos momentos convulsionados, pero siempre que haya posibilidad, que el tiempo y la disponibilidad de las partes así lo faciliten, negociamos,
se puede negociar en poco tiempo, no es necesario, todo depende de factores. En primer lugar, tomar en cuenta pues el producto o mercancía, ¿sí? Y ya de ahí se irá rodeando con las demás condiciones. Entonces negociamos el contrato, nos ponemos de acuerdo, lo hacemos constar en un escrito, ahora puede ser de manera electrónica, ¿verdad? Si la convención que le da validez al teléfono, pues con mayor razón a estas comunicaciones electrónicas. Y entonces adelante con el contrato y ya con todo lo que devenga de la operación. ¿Sí? Y bueno, pues en cuanto todo contrato debe tener y tiene un derecho aplicable, independientemente de que se mencione en el mismo texto, como es por escrito, independientemente de que el derecho del lugar o del país o tratándose de un ordenamiento internacional, ya sea el derecho aplicable, pues siempre, ¿verdad?, le va a recaer una ley a ese contrato. En este caso, a partir de 80, claro, no entró en vigor luego la convención, pero sí, antes de contar con la convención, pues las partes entraban en lo que fue la verdadera razón de ser y de existencia de la convención, repito su nombre, Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, ¿verdad? Su nombre del texto en español. Pues nada más, entrábamos en ese laberinto, en ese remolino del conflicto de leyes en el despacho, denominada de muchas formas, sobre todo a nivel doctrinal, derecho conflictual, derecho de colisión. Las partes se ponían de acuerdo en todas las condiciones del contrato, desde el producto, el precio, una vez que ya se tiene este instrumento por parte de la CCI, la regla Incoterm y demás, y cuando llegaban, ¿verdad?, es un caso hipotético, pero seguramente así fue antes de la convención, al punto de derecho aplicable, pues empezaban las diferencias. Vamos a pensar, un contrato celebrado entre un italiano y un inglés. Preguntaba el inglés, el británico, bueno, ¿y cuál va a ser el derecho aplicable a nuestro contrato de compra-venta? Y el italiano se ofendía, ¿verdad? No, ¿cómo? ¿Qué pregunta? Pues obviamente el derecho romano, somos herederos directos del derecho romano. Y entonces el inglesito le replicaba, no, es que mi common law es más pragmático, más informal. Al entrar la convención, ¿sí?, al margen de los años que ya lleva de existencia y que urge una actualización, ¿verdad? Pero es el ordenamiento internacional, aquí tenemos otro emblema, el derecho aplicable a este contrato. Ya es un derecho, ya es un ordenamiento internacional de alguna manera, y desde que entró en vigor, primero a nivel general, con los primeros 10 países que la ratificaron, y luego todos los demás que posteriormente nos fuimos adhiriendo a la convención, pues cuando menos tenemos ahí una base, un ordenamiento en términos muy generales. No entra en detalles la convención porque pues no fue su objetivo a la hora de gestarla, de prepararla, pero tenemos una base en el orden internacional. Y aquí se contribuyó con este instrumento pues a un jus comune moderno, ¿sí? Precisamente para evitar ese conflicto de leyes, ese derecho conflictual, entra la convención. Hoy día, bueno, se adopta el 11 de abril de 1980 y entra en vigor para los primeros 10 países, que fue un requisito que la misma convención se impone a sí misma, fue hasta el 1 de enero de 88. Para México, que nosotros nos adherimos posteriormente, sin razón, en la obra ahí se comenta algo al respecto. Aquí es algo muy, muy importante mencionar. Cuando ya
se reúne ya constituida las Naciones Unidas, es por ahí la década de los 70, ya cerca de los 80, a través de la UNCITRAL, Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, forma un grupo especial de trabajo, porque ya se tenía dos leyes uniformes en esta materia, pero no habían dado los efectos que se esperaban. Entonces, a través de UNCITRAL se vuelve a convocar, forma un grupo especial de trabajo, y este grupo fue dirigido por un jurista mexicano. Esto pues, nos llena de orgullo, es un honor para nosotros, que fue el doctor Jorge Barrera Graf. Sin embargo, pues por cuestiones inexplicables, México no suscribe el 11 de abril de 80 a la convención, y posteriormente es cuando nos adherimos. Sin embargo, no quedamos muy desfasados de la vigencia general, porque la vigencia general fue el 1 de enero de 1988, y para nuestro país entra al año exactamente el 1 de enero del 89. Entonces, más o menos ahí, y además ya estamos hablando pues del siglo pasado y de muchos años atrás. Sigue siendo este ordenamiento, hay que tomarlo en cuenta, hay que invocarlo con derecho aplicable a nuestro contrato, independientemente del pues décadas que lleva de vigencia, y bueno, pues todavía se siguen sumando países. Podríamos hablar ahorita de manera extraoficial, pues ya de cerca de 90 o quizá más países que siguen suscribiendo, ¿verdad? Y desde luego México es parte de la convención. Se promulga en nuestro DOF el 17 de marzo de 88, precisamente para entrar en vigor, de acuerdo a las reglas del mismo tratado, el 1 de enero del año siguiente. Sin embargo, pues aquí muchas veces entra la preocupación, sobre todo ya en el área de la consulta. Si el cliente me pregunta, oiga, licenciado, pero vamos a invocar este ordenamiento como derecho aplicable, pues ya está muy antiguito, no ha tenido ninguna enmienda, ningún protocolo de enmienda o de modificación en términos de la otra convención, pero esto estará respaldado por lo que hemos mencionado, que son los usos y prácticas de comercio internacional. Y ahí entra, yo le digo quizá exageradamente ya en la clase, le llamo esta fuente inagotable de reglas, ¿verdad? Son reglas que es, también, yo le digo en el grupo, si alguien quiere apantallar allí en su jurídico, pues lo puede manejar con un brocárdico, ¿verdad? En latín, latón y lámina canalada, como la lex mercatoria. Dicho en español, entre otras expresiones, usos y prácticas de comercio internacional o lex mercatoria. Son estos usos, son estas prácticas, son estas costumbres de orden comercial que vienen no de años atrás, no de décadas atrás, sino de siglos, y algunos de ellos de milenios atrás. Entonces, con este complemento, pues seguramente estaremos muy bien protegidos en nuestro contrato, independientemente y al margen de lo que pudiera surgir, hasta en un caso extremo de un conflicto, de una solución de diferencias, pues por una institución sin necesidad de pelearse en los tribunales de México, Estados Unidos, de China o de cualquier país del mundo, a través del arbitraje comercial internacional privado, que debe preverse en el contrato a través de su cláusula correspondiente. Aún en ese caso extremo estaremos protegidos. No una parte, ¿verdad? Sino ambas partes. Vendedor, comprador, exportador, importador. Entonces, bueno, pues estas reflexiones son en este sentido. Y sí debemos, debemos darle la relevancia y la importancia de nuestra empresa, aún en el caso que por las circunstancias no pueda ser por escrito, pero tomar precauciones. En un documento, incluir la cláusula arbitral por aquello de que pudiera surgir eventualmente un conflicto. Desde luego, manejar correctamente el Incoterm, si la forma de pago va a ser
a través de carta de crédito internacional, ver cuáles son las condiciones más favorables para ese contrato de la carta, de las tantas modalidades de cartas de crédito que existan. Y que todo esto entra, las reglas de las cartas de crédito, los Incoterms, todo esto entra en esta fuente de reglas que es la Lex Mercatoria. ¿Sí? Pues a sus órdenes, como decía aquel funcionario del INSS, no me resta más que agradecer nuevamente, ponerme a sus órdenes. Está mi correo muchas gracias, y aquí lo tenemos. Y Isaí, si me presentas su reconocimiento al maestro. Pues mira, de parte de TLC Magazine México. Muchas gracias. Y hagamos un trueque, te damos un reconocimiento al maestro Gerardo Mario Lascano Ceres por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Relevancia del Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías el día 15 de junio del 2020. Firma nuestro presidente, nuestro CEO, nuestro maestro Octavio de la Torre, doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez, que es la directora general de TLC Magazine. Pues felicidades. Muchas gracias. Maestro muchas Gerardo, gracias. Lo guardaré con mucho un aplauso, con mucho cariño, y esto te lo haremos aplauso llegar para por correo ustedes. electrónico. Nuevamente TLC a sus Asociados. órdenes.